Sin más dilación, pasamos a presentaros al primer ponente, doctor Banda. Desgraciadamente para nuestros hijos e hijas ya retirado. Es cirujano pediátrico. En el cartel lo pusimos que era maxilofacial. ¿No es así? Sí. Bueno, como ya nos contará él, ha pasado un montón de años trabajando con niños y niñas nacidos con labio y fisura palatina, dejándolo aquí en la mejora del servicio. Él ha trabajado con los psicólogos de un ejemplo que se me ha olvidado. Es cirujano pediátrico jubilado, responsable del equipo de fisuradores del Hospital de Cruces, es presidente de la Sociedad Española de Fisuras Faciales y ex miembro de Europref. Bienvenidos aquí. Cuando Lucía me propuso que a ver si podía venir, yo le dije encantado ahora mismo cuando queráis. De hecho, esta es mi primera charla como profesional jubilado, que agradezco que la gente se acuerde. Los fisuradores han sido mi pasión y a ellos he dedicado pues todo mi esfuerzo profesional. Han sido 40 años en Bilbao y de ellos pues 38 dedicados a las fisuras laterales. Me he partido el alma por lograr algo y al final de mi trayectoria pues sí creo haber logrado algunas cosas, entre ellas pues el haber puesto a los padres como miembros importantes del equipo en las sociedades de Bilbao, Aspanif. Se creó en el año 83, 84 creo, y ya lleva tantos años de experiencia. Y después de nosotros, pues varias gente más ha logrado grupos de padres que empezaron en Madrid y algunos más, los de Barcelona fueron reacios, pero ya han entrado también los en Valencia, o sea que es muy importante. Para mí los padres son parte del equipo y miembros fundamentales para mejorar los resultados, porque si los padres son importantes un poco para llevar al niño, pero también para presionarlos, para que conozcan cada vez más y sobre todo hoy en día que algunos de los tratamientos no están oficialmente cubiertos económicamente por la sanidad pública o por la medicina pública o por lo que fuera, pues hay que haber presión, tiene que haber presión. Y ahí pues, se ha logrado la relación de padres y esperemos que en un futuro no muy lejano pues os hagan caso a vosotros y los profesionales tengamos que hacer menos esfuerzos y gastar menos energías en cosas que no debieran corresponderos, que debían estar hechas, digamos, con sencillez. Quisiera preguntar cuántos profesionales estáis. Veo a Artea y alguna ortodoncista de la OZ y alguna logopeda también por ahí. Pues bienvenidos. El resto asumo que son padres, que decir que hablaré lo más claro posible. Les mandé a estos asociados una lista de temas, eran 10 o 12, y pretendo que la charla sea participativa. O sea que tengo aquí 5 o 6, voy a empezar con 5 o 6 temas, con 16 o 7 minutos, con las ideas que yo he resumido. No voy a poner diapositivas, van a ser, digamos, reflexiones mías, intentando puntualizar sobre los temas que para mí han sido o pueden ser los más interesantes. Pero quiero que aquí, al final de cada trocito, tenga preguntas y para seguir un poco profundizando. La primera era visión e importancia del tipo de fisuras, consideraciones sobre casuística, formación y coordinación. Quiero dejar claro que todas estas ideas están en la guía de tratamiento de las fisuras labiopalatinas que tenemos publicados por Aspanif. O sea que entráis en Aspanif y hay la guía de las fisuras labiopalatinas, una patología crónica, es algo así de título. Sé que vosotros también habéis hecho una guía sobre Pamplona. Pues, todas las reflexiones salen probablemente de eso, que es lo que yo he vivido. Entonces, una de las cosas importantes es el tratamiento de equipo. Cuando yo empecé, pues eran solo los cirujanos de diferentes especialidades, cada uno en nuestro medio, unos públicos, otros
y hicimos un germen en el año 83, más o menos como lo mismo de los padres, y hasta el 86 todo se consolidó. Y luego, desde el 86-87, estamos adscritos al American Clinical Association como team, de los pocos teams que en aquel tiempo estaban de Europa. Entonces estábamos cirujano yo solo, un ortodoncista que era Raúl Díez y una logopeda que fue primero una y luego fue Virginia Pérez, que para mí ha sido mi gran ayuda en la rehabilitación de estos niños. Y luego, pues, el otorrino estaba también en cruces, los maxilos entonces teníamos poca relación, nosotros hacemos la cirugía primaria en el servicio, los cirujanos infantiles, pero tenemos bastante buena conexión con los maxilofaciales para el injerto óseo, para las secuelas de cirugía ortoplática, y cada vez más estamos interrelacionando. Cada equipo, en cada centro, pues es diferente. Aquí están maxilofaciales. La tendencia es, en España y en el resto de los países europeos, a que cada vez sean más los maxilofaciales que sean los encargados de la cirugía primaria. La cirugía primaria es el sine qua non. Lo que se hace en un primer asalto es lo que vale para toda la vida. Si el que primero opera un fisurado, sea del labio o del paladar, lo hace bien, tiene mucha experiencia y está medianamente rodeado de un equipo, los resultados generalmente son mejores que el que tiene poca experiencia. Y entonces el primer golpe es fundamental, porque si no se tendrán secuelas, y las secuelas normalmente pues, son muy difíciles o más difíciles de tratar. Entonces el equipo y la formación de los del equipo, sobre todo de los tres pilares básicos, que son cirugía primaria, ortodoncia y logopedia, estos, cuanto más integrados, cuanto mejor formación y cuanto más experiencia tengan, más redundan en el mejor tratamiento. El lograr una coordinación es difícil. A veces, aunque se quiera, pues es difícil. Y aunque se quiera hacer, luego, pues está la cobertura de gastos, que es el tercer pilar o el cuarto pilar. Claro, la cirugía, por el sistema público de salud está cubierta, la ortodoncia con acuerdos, no están los ortodoncistas no están en plantilla, excepto en 2 o 3 sitios en España, el resto están pues, por acuerdos que haces tú con más o menos beneplácito de la dirección del hospital y sin remuneración. Y los tratamientos muchas veces pues, no se hacen, los ortodóncicos no se hacen en las consultas. Pero bueno, en nuestro medio, el ortodoncista va con cierta frecuencia a tomar los modelos, a los neonatos bilaterales, cuando nos ponemos las plaquitas para hacer la ortodoncia quirúrgica preparativa, todo eso está pues, ya regulado y es llamar y venir. Pero claro, en otros centros esto es más difícil. La formación de cada especialista, claro, es diversa. ¿Por dónde llega uno a ser especialista en fisuras aeropartinas? Pues en España no es legal, porque efectivamente no hemos... ¿Dónde te has formado? Pues yo no me he formado formalmente en ningún sitio. Un poco aquí, otro poco allí, pasa cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé yo, pues, en el 76 empecé a operar fisurados. Y estuve 20 años operando de una forma, y luego valoré mis resultados, y bueno, me parecieron decentes, pero no estaba conforme, y me volví a reciclarme y a estrujarme. Yo nunca me he quedado contento de mis resultados, siempre daba una tuerca más. Al principio no hacía las narices, de entrada, primariamente, ahora luego hicimos un montón de narices, de arreglar las narices quirúrgicas, y ahora muchas veces hacemos primariamente la nariz, también conjuntamente con el dorso del nariz, el fisurado unilateral, sobre todo bilateral, ya es más volumétrico hacer la nariz en el mismo tiempo. Pues todas esas cositas son afinaciones de una técnica que también ha evolucionado. Entonces, cuando vinieron los del Euroclef, hicieron una revisión de cómo se operaba en
coincidió el año 2000, que vinieron cuando creamos la Sociedad Española de Defensores Faciales, y allí estaban prácticamente todos los equipos españoles, y les dimos nuestra experiencia, que conjuntamente con los equipos europeos, de no sé si de 203 equipos, había 193 protocolos diferentes. Quiere decir que cada equipo tenía un protocolo diferente, unos por la técnica, otros por la gran intervención, otros por la secuencia, y todos hacíamos diferente. Y tampoco hay hasta ahora series grandes para decir esta técnica es mejor que esta. Ya se va afinando cada vez más. Los más jóvenes ya están afinando cosas, y vas a ver los congresos de España. Este señor conoce el tema muy bien y ha hecho este refinamiento que se puede utilizar. Pero hay que conocer la base. El que no conoce la base y el que no tiene suficiente no puede aplicar esos refinamientos. Entonces, formación de los especialistas, coordinación del equipo, y luego casuística suficiente. Muy importante. Y ahí yo me puedo extender lo que queráis. Nosotros en Bilbao operamos, en Euskadi, descontando Navarra, nacen como 20 fisurados al año, nuevos. Eso sin contar con la población, digamos, por niños que nacen. Con los adoptados, efectivamente ahora hay más. Y en nuestro servicio operábamos unos 30-35 fisurados nuevos al año, que es el mínimo recomendado por Euroclef y un poquito más que los que dicen los americanos. Euroclef dice hasta 40 y los americanos un poco 30 más o menos. Que es para que un equipo sea operativo y tenga suficiente experiencia. Eso es un volumen de trabajo que te da para luego hacer la experiencia. Claro, luego hay dentro de los fisurados, unos son unilaterales, otros bilaterales que no son una vez, dos, y no es mucho peor, mucho más difícil, mucho más trabajoso y mucho en general peor resultados. El bilateral, el labio fisurado bilateral. Somos, me imagino que sabéis lo que es eso, ¿no? Por la radio pasada, ¿no? Y luego están las fisuras. Las fisuras tampoco todas son iguales. Las que llevan aparejado el labio son de un tipo. Las fisuras que solo es del paladar, que parece que es menos, desafortunadamente se asocian más a síndromes. O sea, son niños que tienen más cosas, además de la fisura palatina, que pueden ser efectos del corazón, que pueden ser retraso psicomotor, que pueden ser sordera asociada, que puede ser pierno-microneatia con sus diferentes variaciones que no voy a entrar. Quiere decir que van con, digamos, la dificultad respiratoria, pues los problemas de comedia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es lo mismo un labio unilateral completo que un labio bilateral, que una fisura palatina es aislada, simple, que una secuencia pierna. Y cada uno tiene sus dificultades y es muy importante conocer a lo que puede llegar uno nada más ver un niño. Y luego están los síndromes muy complejos que tienen muchas más cosas. Muy importante diferenciar eso. Esto va a ser un poco el primer corte. ¿Preguntas? Estamos escuchándote, pero bueno. Debido un poquito a la complejidad... Bueno, debido a la complejidad de la patología, ¿a usted le parece que sería mejor que habría centros preferentes que se dedicasen especialmente a operar a estos niños o cuál sería su consejo? Bueno, yo no voy a entrar en política sanitaria, pero sí que debe haber unos centros que tengan un mínimo volumen de casuística. Va por delante la experiencia inglesa. La experiencia inglesa, en su día, hubo 50 y tantos centros que operaban fisurados. Entonces, cuando hicieron el primer Euroclef, que fue una versión de modelos y más, se fueron comparativamente 6 centros, los ingleses que se creían eran el ombligo del mundo vieron que eran los peores resultados, comparativamente con los daneses, los noruegos y los holandeses y los finlandeses. Entonces, ¿y por qué pasó esto? Porque los centros de esos países nórdicos operaban en todo el país en 2 o 3 centros. Que claro, la experiencia era mucho mayor
y entonces los ingleses, los de Londres, se descolgaron y quedó con Manchester como un nuevo centro de televisión. Yo, para hacer mi tesis, o la tesis de una colaboradora mía, pues ya descubrí que centros eran. Y efectivamente los ingleses eran los dos peores del mundo. En mi tesis yo me comparé con ellos. En mi tesis yo me comparé con ellos y estaban en la mitad, mejor que los ingleses. Hice una comparativa de los resultados de por vida por los Goldstone y estábamos mejor que ellos. Pero bueno, pues ahí estamos. Pero claro, son casuísticas moderadas. Los ingleses, ¿qué hicieron? Ante esta tesitura hicieron una valoración de todos los centros, de los casuísticas que fueron a todos, y dedujeron que había que concentrar. Y de 52 centros, o 50 y tantos, se quedaron en 11, primero y luego en 9. Por ejemplo, Manchester y Liverpool hicieron un centro nuevo que no está ni en Manchester ni en Liverpool. Conozco la experiencia de Londres. En Londres, alrededor de unos había 6 centros. Se han quedado 2, South Thames y North Thames. Támesis Norte y Támesis Sur. Y de 30 más o menos, Támesis Sur, que conozco mejor la experiencia, operaban unos 30 niños al año. Y ahora se han juntado los 6 centros en 2, y en Támesis Sur ahora operan 120 niños al año. Claro, los recursos que había para esos 3 centros o 4 que correspondía a Támesis Sur se han modificado. Gente que estaba haciendo ya lo está haciendo, hay más experiencia, todo está más arreglado y lógicamente todo va mejor. Esta experiencia vaya puede ir para 8 años. Así. Entonces, en España, pues en España nunca ha habido eso. Nunca ha habido eso. Yo abogo porque haya un mínimo estándar y poco a poco nosotros colectamos pacientes del norte de media del norte y hasta Logroño últimamente venían. ¿Por qué? Pues por el boca a boca, que nos ha costado un montón coger Santonoski, por ejemplo, porque operaban 5 o 6 y el resto por no enviarlo a nosotros se los mandaban a Barcelona. Y claro, tuve que hacer yo, que soy donostiarra, pues un esfuerzo personal en involucrarme y ahora vienen casi todos al equipo nuestro, venían. Entonces, jamás, claro, yo jamás he obligado a un padre que se quede con nosotros. La patología del labio de la fisura palatina es muy desagradecida. Y tú no puedes tener la conciencia en la cabeza de que te obligas, porque te corresponde a toda la sanitaria de operar a ese niño de este. Yo jamás, el que se quiera, que se vaya, el que se quede, pero que se quede porque estamos en el equipo, porque conoce, porque forma también parte de él. Creo que por eso ya he contestado el volumen. 40 niños, 30 niños y un equipo. Digo que para empezar a hablar sin más, pues has puesto el dedo en la llaga. Entonces, el tema de cuántos niños se tiene que operar en el equipo para que el equipo tenga una retroalimentación suficiente, ¿no? Es una buena pregunta y aquí cuando yo me hice cargo de este tema también me lo pregunté si deberíamos seguir o no en Navarra haciendo la atención de niños fisurados que tradicionalmente venía haciendo el anterior del equipo o si no. Y a la hora de poner puntos fuertes y puntos débiles en la balanza, y algo que sí me animó a seguir fue observar que dentro del equipo de maxilofacial en Pamplona teníamos unos resultados bastante buenos el anterior gracias a un seguimiento prolongado. O sea, éramos capaces de dar la atención desde el recién nacido hasta el adulto y con un seguimiento intensivo. Entonces esto hacía compensar en parte la falta de un número suficiente de casos. Con este pensamiento seguimos adelante y fue cuando implementamos todo la colaboración que existe ahora, no sé si se puede llamar equipo multidisciplinar, pero desde luego estamos en el camino, ¿no? Creo que
pasando el tiempo conseguimos que haya un equipo más estable. Y el hecho a día de hoy es que tenemos aproximadamente 15 casos al año en Navarra. Tenemos 15 casos que dependen fundamentalmente de adopciones. O sea, seguimos teniendo los 5 casos que tradicionalmente teníamos, como dices en San Sebastián, y nos toca lo que nos toca, ¿no? 5 o 6 casos al año, nacidos aquí en Navarra. Y hemos tenido en los últimos años incorporaciones de hasta 10 niños cada año. O sea, aproximadamente 15 casos al año en los últimos 4 o 5 años. Eso es el volumen que estamos tratando ahora. Entonces, puestos en el punto de si esto obviamente está lejos de la recomendación estándar internacional, ¿no? Que serían los 30 casos. Pero, puestos en otra balanza, tenemos la cercanía para todos vosotros, tenemos la continuidad en el seguimiento, y tenemos que, justo de tener una organización que realmente funciona, tenemos menos dudas, porque a veces de los que nacían algunos, además, de recién fuera, estaban más ojos, como dices, ¿no? Al final, cada uno elige donde quiere estar. Y este es el sentido de nuestra oferta aquí en Pamplona. A pesar de escuchar la recomendación internacional y de que, bueno, podríamos haber elecciones ciudadanas, pues decidimos que aquí se cierra la oferta y que vayáis a Bilbao, o a Madrid, o a donde sea. Yo creo, mi opinión es que efectivamente que la proximidad es un gusto muy fuerte y la atención continuada y el conocimiento y el tenerles cerca, tenerles muy a mano. Eso es un punto muy a evaluar. Con una experiencia de 15 casos es una experiencia ya aceptable. No vamos a rasgarnos las vestiduras. Claro, en este país todo es relativo, además con una atomización de cada. Aquí tenéis Osasunbidea, aquí es Osakidecha, y claro, si se mete también a la administración y se dota con gente, pues se puede hacer una laboratina, que no se desmerece. Lo que no se debe hacer es, pues que cuando hicimos nosotros la encuesta de los equipos que había en España, había un señor en el sur de España, no voy a decir la provincia, que operaba 2 fisurados al año y decía que tenía equipo. Pues a mí, pues así, y así lo mandé cuando fui a Eurotref a dar el reporte de los equipos españoles. Descorazonador. Aquel día yo me decía, no pude más que decir, pues cómo estábamos. Y de aquello fue el 89, ahora se anda mucho. Entonces, pues bueno. Hola, buenas tardes a todos, soy Beatriz Laoz y soy ortodoncista y formo parte de este equipo un equipo virtual, porque no estamos todos en el mismo sitio, pero sí que trabajamos juntos. Entonces, bueno, volviendo un poco en lo que ha hecho Joaquín Garatea, en la cantidad de años que llevo trabajando aquí haciendo ortodoncia para niños fisurados, verdaderamente la ventaja muy importante ha sido la ventaja de la cercanía, de estar muy cerca del paciente, de estar muy cerca de los cirujanos de aquí. Cuando yo empecé, teníamos pacientes que se desperdigaban mucho, se iban a lo mejor a Barcelona y trabajábamos con cirujanos que estaban en Barcelona. Ahora en internet puedes mandar las radiografías con toda facilidad y puedes estar más en contacto. Pero yo recuerdo lo difícil que era hacer la ortodoncia y decir, bueno, espere, hágame una radiografía, que ahora me voy a Barcelona, no que me he cambiado el día, no que el niño no puede, no tiene vacaciones, tiene que faltar al colegio. Y bueno, pese a todas esas dificultades lo hacíamos y trabajábamos en un equipo complicado, porque era difícil ser parte de un equipo cuando tienes a tu hermano en Barcelona. Realmente, bueno, es cierto que las nuevas tecnologías nos facilitan tener equipos a distancia, pero bueno, yo sigo prefiriendo el contacto humano y para mí es mucho más fácil quedar con Joaquín a tomar un café y hablar de un caso y estar en contacto tanto con los pacientes como con los logopedas, con todo el equipo o con la misma familia, que quizás es la parte más importante del equipo, la que trabaja día a día con estos pacientes.
bueno, pues es verdad que tenemos lo que tenemos y con nuestros medios procuramos hacerlo lo mejor posible. Y entiendo también tu postura. Evidentemente, 2 casos al año, eso no es casuística, no da para, evidentemente. Yo tampoco llevaría a mi hijo a un sitio donde solamente operan 2 casos al año. Eso estoy de acuerdo. Que has intervenido, muy importante la integración del ortodoncista, aunque no esté en plantilla. Lo ideal es que esté en plantilla del hospital, pero eso es probable que no se logre, pero sí que esté encaminado, y que haya un estrecha relación, que efectivamente llames y para hacer los modelos de tratamiento quirúrgico, para hacer la ortodoncia, para el seguimiento, y aunque sea en la consulta, nosotros tenemos una vez al mes consulta con el ortodoncista que viene y que tenemos casos de revisión de ortodoncia, en general mayoritariamente. Entonces hay una consulta multidisciplinar con la logopeda, el ortodoncista, los maxilos que vienen ahora, que nos ha gustado, pero ahora están cada vez más integrados, y los cirujanos, y ahí salen los tratamientos. Realmente ahora, claro, en la fase sobre todo de preparación para el microdosis. Muy importante. O sea, cada uno nos lo montamos, nos lo adaptamos como podemos, pero sí importante, tiene que estar involucrado, y muy importante también, que no sean todos los ortodoncistas de la provincia, porque también esto es un valor añadido. Cada fisurado es una experiencia, y si hay uno, 2 o 3 ortodoncistas que llevan la ortodoncia del fisurado en esa provincia, en ese área, es enriquecedor para todos. En vez de que sean 40 que no tengan relación, que no haya interrelación. Yo creo que hay que hacer una red. Una red es 1 o 2 cirujanos, uno solo no debe ser. Yo sí fui uno y me gustó integrar a la gente, y ahora éramos 2 y ahora hemos ido al final 3. Unos cuantos ortodoncistas y bastantes logopedas. Algunas logopedas dentro del equipo, 1 o 2. Claro, depende de lo grande, lo que te dejen. Y luego una red de fuera. Y hacer esa red de logopedas fuera, que también forma parte del equipo, fue otro logro, pues que me costó media vida, pero ya está. Eso ya con los niños, etcétera, etcétera. Muy importante. Claro, se va conociendo cada uno las necesidades del otro, cómo lo van haciendo, qué dificultades tienen, y nos vamos retroalimentando el conocimiento. Última pregunta de esto. Igual acabo de contestar, pero ¿cómo se articula una coordinación de los distintos? Al final soy no entiendo, pero si tú vas a tener, tú eres maxilofacial, estás en una unidad de... Sí, pero bueno, es lo mismo. Bueno, esto es un ejemplo, no era... Bueno, sí es. Tú estás en una unidad, de pronto necesitas coordinación entre distintas gente de distintas unidades. Eso en un hospital, ¿cómo se articula? ¿Necesitas crear una unidad virtual unida, pero existen medios o no existe nada y es una cosa de modo funcionamiento? Normalmente los recién nacidos están en la unidad neonatal. Y muy importante, siempre, el primer día, en nuestro medio, el primer día que nace un fisurado, el coordinador, que es una TS, con alguno de nosotros, el que esté a mano, pues, cirujano, logopeda o lo que sea, subimos con los padres, ahora con los padres. Y le damos, cuando no hay ya un diagnóstico prenatal. El prenatal, desde que nace, que sabe que tiene fisurado, ya tiene asesoramiento de lo que va a ser, quitarle los miedos. Y al recién nacido, pues lo mismo, asesoramiento desde el primer día. Se les acoge, se ve cómo come el niño en el hospital, y si come bien se va a casa. Y a la semana les citamos para ver cómo lo está haciendo, y ya se establece un número. Él ya sabe que tiene un sitio donde el hospital está acogido. Y allí pues va. Pues cuando vez que se tiene las citas normales, pues, si tiene un problema, tiene el teléfono y acude. No explica bien. Quería decir cómo está coordinado los distintos especialistas, entre ellos, es como una voluntad lo hacen, pero si existe alguna manera de articular eso, o el cruces o no. A ver, las necesidades de cada especialista son en etapas. Normalmente,
primero es las necesidades de alimentación y cuidados respiratorios, y ahí está el coordinador y los cirujanos y los pediatras del hospital o de la casa. Luego la alimentación. Pues normalmente nosotros no tenemos, como tienen los ingleses, las nurses que van a casa, que tengan un síndrome Pierre, le ponen los tubitos y los niños están en su casa y va la enfermera a visitarles. Nosotros no tenemos eso, porque el medio no nos da. Entonces son niños, como no hay problemas, es medicina pública, pues se suelen quedar, cuando los que tienen problemas se quedan en el hospital. Pero una vez que están comiendo bien a casa, con la madre, y la madre sí tiene apoyo. Esa es nuestra manera. Hay recursos, pues, ya te digo, los ingleses lo han hecho de otra manera. Después llega el hora de la intervención, pues ahí se coordina para las anestesias, luego llega la fase de las logopedas, pues también ellas, todo este tiempo están, cuando citamos en las consultas nuestras de fisura 2, siempre está el coordinador, un cirujano y la logopeda, o logopeda, siempre es en la misma sala. Lo preguntas, ese coordinador, ¿quién es ese coordinador? Una TS. Bueno, aquí igual en Navarra, yo creo que un poco la pregunta de Pachi va en el sentido que aquí en Navarra contamos mucho con la buenísima y estupendísima voluntad de Joaquín Garatea. Si un día, por lo que sea, Joaquín Garatea no está, yo creo que va un poco la pregunta por ahí, ¿no, Pachi? ¿El engranaje está establecido para que todo esto continúe o seguimos...? Nosotros... Bueno, un poco contestas, ¿qué no? El coordinador era importante, yo en mi información de Estados Unidos sí había un coordinador, que es el que establece las citas, el que habla otro idioma que no sea el idioma del médico y que pregunta a los padres, él se pone al nivel de los padres, porque efectivamente el coordinador puede ser el hombre más prepotente o el de más conocimiento o el más próximo. En Estados Unidos no necesariamente el que más sabe, sino el que hace la labor de interrelacionarse, de establecer las citas, de ponerse al nivel del profesional. Y que al final de todo, como hay un transequipo, que llamo yo, una interconexión de conocimientos, todo el mundo sabe lo básico, porque estamos viviéndolo en el próximo. Entonces, es lo mismo que vaya a Garatea, que la TS que esté al lado, que el antropologista, que el cirujano, que la gente que está involucrada en nuestro medio. Eso es nuestro medio. Nosotros ni hablamos de eso. Sé que el primer día que nacemos se escribe la hoja de consulta y ahí inmediatamente va a verle y está con la mano. Le da los biberones, le enseña cómo dárselos y ya está. Y si tiene algún problemilla, se queda en el hospital y en cuanto a los pediatras les da de alta, ya recibe la cita para venirnos de nosotros y ya se establece el futuro. Un poco, bueno, no es Joaquín Garatea siempre, aunque es la guerra que habitualmente veis. Nosotros somos un equipo que somos 11 personas y siempre hay nosotros en el hospital. De todas maneras, el primer contacto con el neonato no es a cargo del equipo de cirugía más infantil, sino que va a ser el neonatólogo probablemente, o el pediatra, y son ellos los que disparan digamos, las alarmas, ¿no? Ha nacido un niño fisurado, pues ponemos en marcha los mecanismos de detección y aunque como solamente tienen esa ocasión puntual de contacto con el paciente y con la familia, pues luego quedan en segundo plano, pero realmente son ellos los que nos avisan a nosotros y en el equipo que formamos introducimos al médico rehabilitador como un nexo de conexión de los distintos profesionales que vamos a estar funcionando alrededor. Por eso que muchos de vuestros hijos tienen consulta o han tenido consulta de recién nacidos con el médico rehabilitador y luego tienen una especie de seguimiento así. Algunos pensarán, ¿y este que se aporta? Bueno, pues realmente lo que está aportando es ser esa cohesión entre los distintos profesionales. Tener el entendimiento global no es digamos, el médico que tiene una especial habilidad para una cosa concreta de las que este niño va a necesitar, pero es un médico que tiene visión general de todas las teclas que hay que tocar y que tiene que estar con el cirujano, que tiene que estar con el otorrino, que tiene contacto con los fisioterapeutas, con los logopedas a través del sector de bienestar social, y un poco es la piedra angular. Por un lado es esto,
otro lado, decía Gonzalo que se decantan más los cirujanos orofaciales como los profesionales que tienen que tratar a los pacientes fisurados, y esto es porque el valor añadido que aporta un cirujano maxilofacial es que los cirujanos maxilofaciales tenemos formación médica y formación odontológica. De hecho, los tres pilares que hablaba antes, el quirúrgico, el ortodoncista y el logopeda, ¿no? Pues digamos, la esfera de cirugía y de ortodoncia, cuidados odontológicos, vamos a llamarle cuidados odontológicos, ¿no? Caen muy bien dentro del ámbito de la cirugía maxilofacial. Y el otro aspecto, que era el tratar con el mundo de los logopedas, que es otro mundo, es otra semántica, otra categoría de ideas, lo entiende mejor el médico rehabilitador, y es así como está más o menos organizado el equipo. El que personalmente me veáis a mí más de continuos, porque dentro de la organización dijimos pues, que alguien tenía que asumir el estar ahí cotidianamente, pero como Juan decía, él era un cirujano solo y afortunadamente no. Somos 11 en el equipo, de los cuales 3 estamos habitualmente en el tratamiento de nuestros hijos. Entonces, a mí, a la doctora Killer y más joven todavía a la doctora Killer. Los 3 estamos implicados y con el nivel suficiente de atención en el desarrollo de esta patología y tener puesto, pues, cuando vamos por los congresos, pues, que en tal sala se habla de eso, pues vamos allá, ¿no? Siempre hay alguien que como está atento a las noticias, a lo que pueda ir saliendo, y desde luego pues, a hacer el seguimiento, pues cuando estaba enfermo, que hace 2 años de una baja larga, pues bueno, la cosa no se paró, siguió, ¿no? Yo me agrada mucho que me echéis en falta, pero sé perfectamente que indescriptibles no hay nadie, ¿no? Y el equipo, si no está formalmente o está en el papel o no está, sí que está en la voluntad de todos los que integramos que eso siga y todos ponen de su parte para que sea así. Bien, que estemos aquí media hora hablando de esto me parece que es muy importante. Yo creo que esta es la base de todo lo demás. ¿Cómo se logra un equipo? Cada uno lo puede llevar de acuerdo con las posibilidades de su entorno. Nosotros tenemos una logopeda aquí, tenemos un coordinador, pero no hay ortodoncia en el hospital. Sí hay maxilos, pero están desentendidos y ahora están entrando, pero no para la cirugía primaria. La cirugía primaria ahora hay 3 personas. Yo no sé, pero hay 3 personas. Una persona que se quedó, que perdí 10 años, yo me he jubilado con 70 años y estuve 5 años antes, 10 últimos años me dediqué a que la atención al fisurado en Vizcaya, pues Euskadi no se perdiera. Y los 5 últimos años ya iba creciendo cada vez más y yo cada vez menos. Pero a mi vez me exigí a mí mismo, no hacíamos las narices y hicimos un esfuerzo en transmitirle cómo iba yo a corregir las narices que yo no había tocado. Es la composición de los salares, etcétera. Y de ahí, pues, ese conocimiento de mi última época, pues ya tiene para ella. Pues eso pues, son experiencias. Bueno, otro temita. Yo quisiera, ¿tenéis vosotros esto ahí? Elegís una, porque quedan 10 minutos antes de que hable el genetista. Bueno, un pequeño inciso. Bernarda, el genetista tiene que salir a las 7 ya está ocupado, entonces va a hablar ahora, cuando le toque a las 6 comenzará él, y a las 7 de nuevo podemos volver a preguntarle al doctor Landa todas las preguntas que queramos. Sí que tenemos que salir también para las 8, porque a las 8:30 debe estar aquí algo. Entonces tendremos un poco más tiempo. Bueno, pues, decidme algún tema, yo estoy. Una pregunta que me han hecho interesante es ¿dónde nos encontramos en relación a otros países y cuánto de bueno y cuánto de carencias y desorganización? Es un poco en la línea de lo que he hablado. A ver, en España somos un país sui generis. Generalmente somos desorganizados, individualistas, éramos
éramos individualistas y teníamos formación limitada y no reglada. Cada uno nos buscábamos la vida. Pues con esos 3 parámetros de base, pues el lograr algo constructivo no ha sido fácil. Yo por formación, pues sí tenía una formación reglada, pero cuando llegué aquí en el año 73 me encontré que no había nada. Yo sí tenía formación de aficionado, sabía lo que eran los equipos. Allí en Pittsburgh, pues era de los sitios que primero se habían hecho los equipos, pero llego aquí y no había nada. Había una asociación de padres y aquí pues tampoco. Entonces pues vi la carencia y en vez de dedicarme a la cirugía del neonato o de alguna otra cosa, pues me dediqué a los fisurados como primaria. Entonces dije, pues bueno, vamos a intentar hacer lo más reglado posible y vamos a crear dentro de nuestras posibilidades lo que se puede. Entonces a los pocos tiempos había una logopeda y el ortodoncista, que es el mismo, el Raúl Díez. Tú le conocerás, Raúl. ¿Conoces a Raúl Díez? Y bueno, y que eran los padres. Entonces, pues ahora tenemos algo. Pero si tú vas por ahí a Europa o a Estados Unidos más, pues ahí vas a una reunión de fisurados de la consulta y hay 40 en la sala de un equipo. Y cada uno viene a escuchar y a veces presentan el paciente delante, se discute el comité, cada uno da sus ideas, sale el paciente y empieza a decir lo que hay. Eso es una manera de hacerlo. Otros van a una sala, el bebé va a otra sala, escriben a cada uno y así cada uno lo hace diferente. En Europa, pues eso, la formalidad del equipo es algo menor. Sin embargo, el plus de los europeos, los americanos, sí hay equipos, pero los pacientes son infieles. Los pacientes se mueven de un equipo a otro porque les da lo mismo que les vean en Toronto, que en Chicago, que en Iowa, que en Dallas. Se mueven. Entonces, claro, no hay récords de seguimiento, no hay casuísticas de seguimiento y es difícil de valorar los resultados. Entonces, viendo que tenían ese lastre, y esto todo parece que no sea de equipo, son los equipos, pero es que cada equipo es diferente. Entonces, los sí tienen resultados, pero no tienen cuantificados los resultados porque no hay buenos récords, no hay buenas historias clínicas, historias de seguimiento. Y entonces, lo mismo que los europeos hicieron en Europa, los americanos también se han hecho el Europa. Y un señor de Lancaster, un ortodoncista de Lancaster, que a este momento no me sale el nombre, pues se encargó de hacerlo ello y entonces hubo gente que aportó los moldes y vieron sus resultados en cuanto a la ortodoncia y también en cuanto a logopeda. Eso también en Europa, desde el punto de vista dental y desde el punto de vista de los resultados de la. Bueno, pues ya equipos reglados con esos 40 casos, o alrededor de 40 casos, porque también hay centros pequeñitos, entidades pequeñitas que no operan tantos. Pero lo que sí tienen es que haber pasado la titulación, hacer exámenes de reciclaje de los profesionales y bueno, y funcionan más o menos bien. Y tienen una cosa que en Europa, en Inglaterra sí hay auditoría de resultados, pero que en España está queda mucho por hacer. Nadie nos ha auditado los resultados. Los que hemos hecho tesis y hemos recopilado hemos visto cómo estamos, más o menos. Depende un poco del grado de honestidad que tú tienes al valorar los resultados, pero nadie nos ha hecho una auditoría externa. A ver cómo tú estás, cuántas incidencias de fístulas, cómo está tu crecimiento de gama, qué incidencia de insuficiencia renal. No lo hemos hecho. Hay que hacerlo. Pues se debería. ¿Vale? Entonces, esa es una cosa. Los americanos, buen tratamiento, bastante centralizado, centros grandes, pero pacientes que se mueven, dificultad de seguimiento de casos. Los europeos, especialmente los nórdicos y actualmente los países del oeste europeo, pues tratamientos dignos y buenos resultados en general, y seguimiento y buenas casuísticas y buenos resultados. Nosotros, si nos comparamos con hace 30 años,
hemos dado un salto enorme, pero quedan muchas vacunas. Y efectivamente ya se habla de equipo, y a nadie se le ocurre ir al cirujano maxilofacial a la privada a operarse solo, a poca gente, o de muchos recursos, porque claro, efectivamente la experiencia es un grado, la coordinación y el tratamiento del equipo es un grado, y está demostrado que los resultados son mejores. Pues en eso hemos dado un salto cualitativo muy grande, pero seguimos teniendo carencias organizativas, carencias de información de equipo, carencias no de tratamiento clínico en seco, pero efectivamente los cirujanos españoles no somos malos, tenemos buenos resultados, pero en el contexto del tratamiento se ve, pues efectivamente, que los resultados del habla yo creo que son más deficitarios y por ahí, de secuelas, bueno, pues como en todas partes, no vamos a poner ni más ni menos, yo no me atrevo a juzgar. Información, sí puedo decir, en general, la gente que está interesada en un fisurado está formada, pero tú hablas por fuera, tanto los ortodoncistas, por ejemplo, el que no opera fisurados, pues no tiene por qué saber, porque no tiene experiencia. Entonces no es lo mismo una persona que ve fisurados y trata y rehabilita fisurados ortodóncicamente que un ortodoncista cualquiera de la calle. Que esto hay que aprenderlo y hay que tener formación y hay que saber qué aparatos hay que poner y cómo se hace y en qué tiempo. Y lo mismo con los logopedas, no es lo mismo una logopeda escolar que una logopeda formada en rehabilitación de fisurados. Entonces, no todos los logopedas están capacitados para rehabilitar una fisura por conocimiento de su carrera y por experiencia. Entonces, ya por eso creo que ya he dicho esto, no quiero entrar en más unas cuantas preguntitas. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que es, cuando se activa todo el protocolo de las operaciones, todo el tratamiento de dinero, ¿hay alguien o hay alguien que coordina y dice nuestro objetivo va a ser este y cuando se cumple es un éxito y cuando no se cumple se ve en qué parte de la cadena no se ha conseguido el objetivo? ¿Se audita interiormente todo el equipo, todo el protocolo? Normalmente el resultado se ve al cabo de cierto tiempo. O sea, el resultado de una intervención, tú operas ahora un fisurado, los resultados de dónde te va a llevar eso, los empiezas a ver a partir de los 5 o 6 años. La primera evaluación formal puede ser desde los 5 años, pero sobre todo es a los 8 en dentición mixta, cómo vaya la cara creciendo. Y puede ser a los 3 años, cuando el niño empieza a hablar mal y medianamente bien, 2 años y medio, antes también, pero formalmente a los 3 años donde ves si es competente. Ese es ya un primer corte de valoración de resultados. Pero eso está, en nuestro medio está todo, ni hablamos, porque lo vemos, y se ve que va bien, que no va bien, y efectivamente, operando con método, ves si ese método va medianamente bien o tienes que variarlo. Y apoyándote en otra gente que está haciendo el mismo protocolo para comparar resultados con otros centros que están haciendo lo mismo. Que eso es tampoco lo que no hay en España, comparación intercentros o haciendo protocolos conjuntos entre los dos centros. Mi pregunta es, nuevas técnicas, no sé, a mí me llegan, me oído cosas sobre Chile, sobre que operan diferente, ofrecen nuevas diferentes, también sobre investigaciones con el perro Navarro Pachón, que no sé si también tienen, no sé si esos son cantos de sirena todavía o hay cosas también que tienen. A ver, ya he dicho antes que todavía no hay una, depende fundamentalmente de cada cirujano. A ver. Lo importante es que el cirujano que te toque a un fisurado sea bueno. Y eso es lo más importante, porque no es muchas veces la técnica, sino la mano que hace esa técnica. ¿Vale? Dejémonoslo ahí. Y luego hay pues, 300 técnicas diferentes. Y claro, como los casos tampoco son iguales, la comparación de los resultados no es tan sencilla, porque
más grano. Cuando hacen sus resultados dobles ciegos, un cirujano opera A o B de acuerdo con una papelequita, y de pues ahí sí puedes ver que esta técnica en mis manos es mejor que esta otra. Pero claro, a lo largo de tu vida, pues si tienes 30 casos o 20 casos al año, o 10 casos al año, o 8 casos al año de fisura unilateral completa, que es el paradigma de comparación, porque normalmente la fisura no se compara, pero sí el unilateral completo, ese es el que valora los resultados. Y claro, con 6 casos al año, que puedes hacer una experiencia que sea suficientemente, son 5 años de trabajo tuyo. Pero si tus 5 casos o 6 casos de unilateral completo se juntan con otros, con la misma técnica, con el otro centro, pues al final, al cabo de 5 años, ya hay una experiencia suficiente para decir, con esta técnica, en estos casos, todos los cirujanos han hecho esa técnica, aprenden primero a hacer cómo hacerla, todos igual. Pues en 5 años tienes la estadística de decir, ¿esto vale o no vale? Y eso se está empezando a hacer. El ScanClef se hizo y se está intentando generalizar y haciendo estudios colaborativos, que es lo que digo, estudios colaborativos a nivel europeo. Y ahí es donde hay que entrar. Ahí es donde hay que entrar. Porque tú, en nuestros centros de una experiencia limitada, porque efectivamente con 30 casos tendrás 10 unilaterales completos, no más no tendrás estos fisuras unilaterales y síndromes. Si os parece, le preguntamos, continuamos luego con Gonzalo y damos paso ahora a Claudio Catani, porque tiene cierta prisa. Bueno, para vosotros. Tenía una de las preguntas que yo creo que es la más importante de todas. Después de las dos, así un poco de debate, esta es papel e importancia de los padres y de las asociaciones de padres de afectados. Y lo tenía que. Bueno. Mi experiencia inicial de los padres fue, como os he dicho antes, el mismo. Pero a ver, esto se hacía un poco allí, pero sí se juntaban y luego iban a los congresos, cosa que aquí, pues hasta hace poco, pues hasta algunos no querían que fueran los padres. Yo siempre he ido a los congresos de Estados Unidos de fisurados, estaban los padres presentes y había ponencias, y había premios, y había cosas y estaban ahí, forman parte del núcleo. Otra cosa que aquí, al lograr el congreso nuestro del año 2000, pues alguna de las presentes, pues dijo que los padres, ¿qué hacen? Los padres, ¿qué hacen? Los padres. Formaban parte de esto y es más, que comentaban eso con ellas. Nos emocionamos una vez que un padre de nuestro equipo, vinieron los de Madrid, de Mafilapa, se había formado allá, estábamos nosotros, y el resto era mujer, no existían. En aquel congreso, después de aquel congreso, se crearon la Asociación de Padres de Valencia. Y lo que pasó con nosotros fue que un padre nuestro se levantó, habló de la experiencia de su hijo, de cómo lo había vivido, y estábamos, Robert Shaw y yo aquí sentaditos los dos llorando, atrás llorando, y no podíamos cortar. Eso fue y lo hemos recordado 1000 veces ese hecho. Pues los padres en Estados Unidos estaban presentes. Yo no sé lo que harían. Sé que haría, porque claro, yo iba por allí y no les veía, pero siempre estaban allá. Iban, lo he sabido después, pues, a grupos de padres a explicar la enfermedad a otros que tenían el mismo. Ellos debían de tener, como solo hemos hecho nosotros, tenemos 4 o 5 voluntarios que cuando parece un labio unilateral, un padre que se lo sabía muy bien y que era muy proactivo, pues nada más, teléfono, venga, contacta con este. Los fisurados, pues eso nos ha servido a nosotros para que los padres les quite angustia y transmitan su experiencia. Luego aquí, viendo ya en Europa, también fui a los congresos europeos y también los padres muy cardinados. Y ahí está, yo conocí pues, a Harry Davis hace 20 años, pues así. Pues una vez coincidimos en un tren y fuimos hablando y tal, y él es fisurado, tiene su limitación al expresarse, entonces, por la fisura, pero es un hombre que ha trabajado un montón. Entonces, él creó la Asociación de Padres
y fue uno de los directores, igual se discutía antes, pero para mí es mi referente. Y en su día, en Bilbao, nosotros teníamos la asociación de padres y uno de Madrid, un señor de Madrid, me dijo, oye, ¿tú qué haces con los padres? Digo, tú no deberías estar aquí. Y yo me separé un poquito de los padres. Y una vez le pregunté a Sommerland, Brian Sommerland, un cirujano infantil de Londres, oye, ¿tú participas? Ya me había dicho, claro que participo, los científicos, los médicos, los cirujanos, la gente que trabaja tiene que estar participando con los padres, porque ellos tienen una visión, los padres, y los profesionales tenemos otra. Y me dijo, y ya me volví a encadenar. O sea, que los profesionales y los padres debemos estar juntos, cada uno con sus intereses, pero interrelacionándonos y apoyándonos. Y él, Brian Sommerland, ha hecho una fundación y da a los padres y colabora económicamente. Por eso, en cuanto a cómo se ven los padres, yo creo que los americanos estaban por libre, padres y no estaban muy coordinados con los profesionales, pero los ingleses, que es tu referente europeo, porque también en otros países yo no los conozco tanto, pues eso están bien involucrados y coordinándose. Segundo, ¿qué actividades hacen? Pues yo conocí hace años, pues que Carlos solo decía 4 cositas, y ahora, pues lo que habéis estado en Madrid y en Toledo, pues en Toledo estaba él, en Madrid, pues han hecho campamentos, han hecho los biberones para los hijos de los fisurados, financiados por la Sociedad Inglesa de Padres, no me acuerdo el nombre, pues, y siguen trabajando. Ahora ya está por ahí fuera de él, pero se continúa aquello. Algunos ya sabéis su experiencia mejor que yo. Mucho de eso se ha copiado aquí y creo que hay mucho más que hacer. Nosotros hemos hecho un poquito de padres así, pero por ejemplo en San Juan de Dios hay un voluntariado de padres que funciona de maravilla a esto y para otras cosas. Creo que eso en nuestro ambiente es un ejemplo. Y claro, vosotros tenéis mucho que decir. Para presionarnos a nosotros, para ir a la administración, para colaborar en que las deficiencias que tenemos, que son grandes, y todos de la mano, nosotros pues, logramos hacer una ponencia en el Parlamento Vasco, pues los padres, con nosotros. Yo iba a decir una cosa y un padre habló antes que yo, y le dijo, lo has hecho también que no tengo que decir nada. Yo me siento afortunado de poder hablar con los políticos, porque claro, nosotros ni nos escuchan. Y decía una escandinava, una del sur, cuando estábamos en el Europeo, una de los países del este, revolucionó su tratamiento de los fisurados en su país porque se enfrentó al ministro. Pero claro, era un padre. Nosotros nunca nos han hecho caso a los profesionales, nada, estamos abandonados de la mano de Dios, ni caso, y si no tenemos el apoyo, pues desde entonces aquello pues ya han dado un poquito más de recursos. Luego, claro, intentan quitar, pero sí ha habido pues, un poquito para la ortodoncia, y de dinero para la ortodoncia, etcétera. Tenemos que ir de la mano, importantísimo, y nada más ahora vosotros. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo contigo y de hecho la ponencia de mañana de Félix y de Abraham va un poco para ellos tíos, ¿no? Porque la importancia de juntar los padres y madres, ser fuertes y aunar fuerzas, ¿no? Y como dices tú, de la mano también con los profesionales. Eso hablará un poco mañana. Mañana Abraham es el presidente de la Federación de Asociaciones de Fisura Latina del Estado. Es muy interesante que él esté aquí, porque es una asociación que ya lleva mucho tiempo, y porque ya no somos nosotros aquí en la somos ya todo el Estado español. Eso fue un sueño mío en el año 2000, ya que venían unos cuantos a hacer la federación a nivel nacional. Y claro, estamos en Madrid, que se había sido como una cosa que se habían creado porque después de un congreso nuestro. Y después yo desaparecí. Ellos parecía que no se suscribieron a Madrid otra vez. ¿Cómo no lo teníamos en la mano? Si hablamos de crear la federación, el año 2000, hace 13 años. Y claro, esa gente que está
estar cerca del ministerio, pero no como AFIDAPA, sino como federación de padres, tienen mucho más poder que cada uno en su medio. Y desde el ministerio, porque además todo lo que no venga, digamos, de emanar desde la cabeza, pues lo que hacemos en la periferia normalmente tiene mucho más dificultad y menos fuerza. Entonces, bueno, ya es un logro que haya la federación, un logro importante. Bueno, como de eso hablaremos un poco mañana, yo quisiera cambiar un poco de tercio. A mí me ha sorprendido y me ha agradado especialmente que le das tanta importancia a la figura de la logopedia, ¿no? Y has dicho que está integrada en vuestro equipo. ¿Puedes explicar un poco cómo, hasta qué edades están? ¿Atendéis? A ver, yo hablo de la experiencia mía con Virginia Pérez, que empezó hace 20 años. La anterior no fue una experiencia, no digo el nombre, pero no fue una experiencia muy colaboradora, porque no hablábamos el mismo lenguaje. No era el lenguaje de palabras técnicas, sino de lo que cada uno podía aplicar. Entonces no hubo una conexión de trabajo, pero con Virginia Pérez, que era una auxiliar de clínica y logopedia, luego se formó en 1000 sitios, y esa ha sido la persona que más me ha enseñado a mí de valorar una fisura. Para mí, anteriormente, la fisura era esto, un poquito larga. Pero esta persona me enseñó lo que era de aquí hasta el punto de aquí. Todo tiene influencia para todo. Y entonces, empezó a hablar de enseñar lo que era la postura, los hábitos, la influencia de los hábitos en el crecimiento y en el desarrollo de la cara, y en el habla, etcétera, etcétera. Yo le enseñé todo lo que sabía de función de la faringe, porque me tuve que buscar las cosquillas para hacer mi tesis doctoral. Pero el proceso de una manera rinolaria aperta. Yo no sabía valorar lo que era el habla, ni lo que era la internacionalidad, valorar con números, ¿no? Entonces me hice mis viajes por aquí y por allí y fui a Estados Unidos otra vez para hacer esto, y tendría que hacer unas microscopias. Para entonces me había traído el primer nasometer a España. El primer nasometer que llegó a España fue para hacer mi tesis en los años 70, no, 67, el primero. Y ahí pues ya tenía un instrumento para valorar lo que yo oía. Y luego, pues a través de esto, pues, hice una escala, copiándome en la escala de Guillermo McWilliams, que venía también de Pittsburgh, y con eso pues valoré lo que era el habla de nuestros niños. Y logré, pues, eso decir, bueno, pues, cuánta incidencia de insuficiencia de la faringe teníamos y qué repercusión tenía, era antes y después del cierre de la fisura palatina. Bueno, pues eso me enseñó un montón. Todos esos conocimientos yo se los revertí pues, con la labor transdisciplinar a Virginia. Ella me enseñó unas cosas y yo le enseñé a valorar la insuficiencia de la faringe. Y bueno, pues ahí, y al final, pues éramos uña y carne. Luego esta mujer exploraba maravillosamente, miraba en la boca maravillosamente y sabía lo que hacía mal. Y otras veces, a veces sí, pero otras veces no. Eso es traducido a su lenguaje. Y claro, esas son decisiones a un cirujano, que la decisión de un cirujano es de tomar decisiones, claro. Si le vas a hacer, y dices, este suena, este timbre para la salida, le voy a meter, a ver qué hago. Y sería tierra y suena de maravilla. Sale por la puerta, pues, claro, esas son decisiones que dices después de adaptar, efectivamente, y de que el niño sea más mayor, conscientemente se vaya corrigiendo. Y me ha ocurrido alguna vez un fallo de un colgajo, no sé si era de pilares, un colgajo de pilares que tenía que ser grande, que el niño falló y desapareció después, y le veo a los 5 años después, y el niño hablaba perfectamente. ¿Entiendes? O sea, yo le hice un colgajo, falló, porque allí no había estructura, se veía el recogidito del pilar ahí, y el niño se había corregido. Esto hacía 15 años, me ocurrió. Quiere decir que hay más factores, que no es todo sota cada bebé, muchas veces no son decisiones que, claro, las hacemos, intentamos hacer con criterios científicos, pero a veces queda mucho por ahí, porque no tenemos suficiente información. Y por eso la colaboración entre nosotros, logopeda, cirujano, pues es
fundamental, y allí viendo en los dos, oyendo lo mismo, y con la logopeda suya, muchas veces se puede venir la logopeda a ese examen, a esa reflexión, la que está viene con los padres, y cada serie se lleva la chuleta y miran la sonidoscopia y todo. Bueno, como habéis dicho, efectivamente depende de muchos factores, y uno de ellos yo creo que es muy importante y que nos preocupa seriamente a la asociación, y que es cómo se hace esa rehabilitación o cómo son atendidos esos niños en los centros escolares. Y como tú decías, que creo que me preguntabas en un email, ¿no? A ver qué pasa con el secundaria. Pues bueno, muy pocas cosas tenemos claras cuando hablamos o cuando podemos hablar con gente de educación. Pero lo que sí tenía claro es que en la secundaria ya todos los problemas deben de estar resueltos teóricamente. ¿Por qué no? Y nuevamente, pues decimos lo que hemos dicho al principio, que la gente de educación ha sido invitada muy educadamente, han declinado nuestra invitación, pero nosotras desde la semana que viene ya volveremos a invitarlas a las terceras jornadas de la FINA para ver si vienen y nos explican muchos porqués y muchas dudas que tenemos. Estamos todos y todas de maravilla, nos quedaremos igual una hora más contigo exprimiéndote, pero es que nos están votando ya, son las 8:00 y pico. Es que ricasco, mi espera.